Vamos a rememorar todo aquello que pasó, que vivió nuestro amado Señor Jesucristo antes de entregar su vida por ti y por mí, amado hermano. Vamos a rememorar. Dice así la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Muy de mañana, dice, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Era un momento bien difícil, amado hermano. El Señor, mira, lo habían apresado como un asesino, como cualquier cosa, ¿verdad? Pero incluso lo habían atado, lo habían llevado ante Pilato, este gobernador. Y era un momento muy triste, demasiado triste, hermanito. Amén. Me imagino al Señor Jesús esos momentos que estaba viviendo. Y es para que nosotros podamos rememorar, es para que nosotros podamos estar en ese momento tal vez que nuestro amado Señor Jesucristo estaba viviendo. Y me imagino que era un tiempo de mucha tristeza, de mucha soledad, porque los discípulos lo abandonaron, todos lo abandonaron. Todos los que decían que iban a morir por él, que se iban a entregar por él, prácticamente no quedó ninguno, solamente Pedro. Y Pedro solamente estaba mirando de lejos. Incluso tanto así que lo negó al Señor 3 veces, imagínense. Dice la palabra del Señor en Marcos 15:3. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Se estaba cumpliendo la profecía, porque el hermano vino como un corderito, vino humilde. Pese a tanta injuria, pese a tanta acusación falsa, él fue tan humilde, amados hermanitos, que no dijo nada, se calló, ¿verdad? Lo injuriaban, le hablaban cosas para poder desanimarlo, desalentarlo tal vez. Pero sin embargo no respondió. Y por eso Pilato se maravillaba, porque él no se defendió para nada. Porque él sabía que estaba cumpliendo un mandato, él estaba cumpliendo una orden. Él sabía el propósito por el cual había venido aquí a la tierra. Y por eso él quedó callado. Ya le había orado al Señor, había llorado, incluso como vimos derramó gotas de sangre. Estaba en un momento de angustia que le decía a los discípulos: estoy incluso con deseo de morir, o sea, imagínense, estaba tan triste el Señor que deseaba morir en ese tiempo. Pero aún así fue obediente. Se tenía que cumplir la palabra, amados hermanos. Ahora bien, el día de la fiesta le soltaba, dice, un preso cualquiera que pidiese. Imagínense, en ese tiempo habían presos, habían asesinos, habían femicidas, habían homicidas, habían alborotadores. Y dice que en la Pascua se acostumbraba siempre a soltar a una persona, cualquiera que le pedía al pueblo. Y podían haberlo soltado al Señor Jesús, que era inocente, imagínense. Al Señor Jesús, que era un hombre bueno, perfecto, que hizo muchas cosas hermosas ahí. Pero sabíamos, o sea, se sabe que estaban los fariseos allí, estaban los escribas, que lo odiaban, que le tenían envidia y que estaban contaminando al pueblo, contaminando a la gente, para poder matar a su enemigo, para poder matar y destruir a aquel que les era opositor en ese tiempo. Entonces vea, prefirieron a un ladrón
como dice aquí la palabra. Y había uno que se llamaba Barrabás, Marcos 15:7, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Imagínense, eran hombres que se amotinaban, eran hombres que no les gustaba seguramente sujetarse a la autoridad y cometían homicidio. O sea, este hombre Barrabás era un homicida, era un asesino. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. O sea, soltar a la persona, ¿no?, que pedía al pueblo. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte el rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Pilato sabía, hermano, amén. Pilato sabía, conocía, siendo autoridad, mira, tuvo temor también del hombre, tuvo temor también ahí de la turba que se había levantado en contra de nuestro amado Señor Jesucristo. Y los fariseos, que de alguna manera tenían influencia, porque por ellos podían contarle ahí a Herodes o a la autoridad que había, y vea, podían irse en contra de Pilato. Y Pilato tenía temor por eso, amén. Pilato le respondió diciendo: ¿qué queréis que suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Imagínense, a este varón que había cometido homicidio, a este varón que era revoltoso, que era un hombre que no se sujetaba a los gobernantes. Pero no, la gente prefirió a este homicida. Respondió Pilato, entonces le dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga? Que os llaméis al rey de los judíos, que haga que llamáis rey de los judíos. Y ellos volvieron a dar voces: crucificadle. Mire esa maldad, hermanos. Podían quedar tranquilos que solamente azotarlo al Señor, pero no, ellos querían crucificarlo, ellos querían matarlo, ellos querían hacerlo sufrir. Hermano, ¿cómo es la maldad del hombre? ¿Cómo es el corazón malvado y la envidia del hombre? Amén. Que llega hasta tal punto de matar y destruir al enemigo, no importa el precio que se pagase. Porque el precio que iba a pagar nuestro amado Señor Jesucristo era muy alto, hermano. Imagínense morir en una cruz, imagínense ser azotado, imagínense ser escupido, ser golpeado en su rostro. Todas esas cosas el Señor hizo por nosotros, por mi vida, por tu vida, amado hermano. Y les decía a Pilato: quieren que suelte, porque él como de lugar quería liberarlo al Señor Jesús, porque él sabía que era inocente. Incluso su esposa le dijo: mira, no tengas que ver con este justo, porque yo he padecido mucho por él en sueños. Me imagino las revelaciones que ha debido tener su mujer. Y él tenía miedo, tenía temor, y por eso tenía deseo de soltarlo. Pero la gente enardecida ahí, los sacerdotes influyentes, pues para nada. Lo único que querían, hermano, era destruir a nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Querían matarlo, querían destruirlo, querían crucificarlo. Imagínense ser crucificado, hermano. Es una muerte atroz, terrible, dolorosa, muy dolorosa. Eso hizo nuestro amado Señor Jesucristo por nosotros, hermano, para que nosotros lo valoremos, para que lo amemos, para que nosotros le sirvamos con todo nuestro corazón. Porque si no hubiese sido ese sacrificio de amor que el Señor hizo por nuestras vidas, no estaríamos aquí nosotros, tú no estarías aquí. Y por eso ni siquiera lo valoramos, por eso lo menospreciamos, hermanos. Ni siquiera nos congregamos, hermanos. Somos indiferentes, hermanos. Preferimos hacer otras actividades en nuestras casas y no reconocemos aquello que el Señor hizo por nosotros. Y a través de ese sacrificio y de esa sangre preciosa, ahora nosotros tenemos oportunidad de poder estar con Él por toda la eternidad. Imagínense. Pero no. Por eso es que estamos rememorando, por eso es que estamos escudriñando las palabras, por eso es que nosotros nos estamos remontando
Como les decía, hermano, ya no se está predicando esto. Porque la gente está tibia, la gente quiere otra cosa, la gente quiere que le hablen de dinero, la gente quiere que le hable de prosperidad, la gente quiere que sus empresas sean fructíferas. La gente quiere que sus familias y sus hogares pues estén viajando de aquí para allá y tengan un beneficio, tengan en el otro, porque piensan que cuando vienen a los caminos del Señor, y es verdad, el Señor los bendice, hermano, nos bendice, pero también tenemos pruebas. Y el Señor, hermano, padeció, figura y sombra de lo que nosotros también vamos a padecer, porque el Señor dijo: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me hicieron esto, a vosotros también os harán. ¿Y a qué se refiere eso? A las pruebas, a las dificultades que vamos a tener, a la persecución que vamos a tener, a las aflicciones que íbamos a tener. Pilato sabía, hermano, que estaban acusando a un hombre inocente, santo, pero aún así la turba no quiso. Los fariseos querían matarlo, por eso decían, daban voces: crucificale, crucifíquele. Pilato les decía: mire, para que se den cuenta, ¿qué pues mal ha hecho? No le encontraba nada. Hermano, le interrogaba y le decían ¿de qué lo acusan? Y prácticamente hacerse Dios o decirte que era Dios no era causa de muerte. Pero aún así, los fariseos, según su ley o según lo que ellos creían, tenían que matarlo, querían destruirlo, querían inventarse cualquier cosa. Para que se den cuenta, el mismo gobernante Pilato sabía que el Señor era inocente, pero ellos gritaban aún más: crucifícanle. Marcos 15:14. Y Pilato, queriendo satisfacer, ahí está el gran pecado de Pilato. El gran pecado de muchas personas a veces, hermano, que por querer satisfacer, ¿verdad?, al hermano, a la hermana que es maligno, muchas veces nos dejamos contaminar y matamos al hermano, matamos a la hermana, matamos al pastor, matamos a nuestros seres queridos muchas veces, porque nos dejamos influenciar por esa gente maligna que lo único que quiere, hermano, es destruir, matar. Por eso es que nosotros tenemos que estar con ese discernimiento, porque existe todavía en este tiempo el espíritu del fariseísmo. El fariseísmo, hermano, es así, es envidioso. Jamás va a querer que tú surjas y va a querer destruirte a como dé lugar. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Mucho amor, mucho cuidado. Mira, y ahí está, que quiso satisfacer. Porque muchas veces, por congratularse, para que siga siendo tu amigo, muchas veces pasa eso, hermano. Amén. Pero sabes, yo te voy a decir, nosotros no hemos venido a servir al hombre. No hemos venido a servir al hombre. Hemos venido a servir a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Y hermano, aunque sea en contra, aunque sea un varón que podría ser influyente, que podría ser el que dé dinero en la congregación y que sustente la iglesia, no importa, hermanito. Amén. Porque tú no puedes satisfacer un mal deseo de ese hermano, de esa hermana que quiere contaminar la congregación. Por nada más, por satisfacer, fue muerto un inocente, fue destruido un inocente, nuestro amado Señor Jesucristo, un hombre santo, Dios manifestado aquí en la tierra. Pero ahí está la maldad, ahí está la mala influencia, ahí está el temor al hombre. Amén. Porque muchas veces, hermano, las congregaciones caen, ¿saben qué? Porque el maligno empieza a manipular al pastor. Y yo he visto eso. He visto, hermano, hartísimo en muchas congregaciones, ¿saben? Han caído en el momento de que estas personas influyentes han querido satisfacer a los demás con corazones malignos. Y esto es una enseñanza por eso. Pilato se dejó contaminar por congratularse, amén, y por estar bien apapachándose con esas personas malignas que lo único que querían era destruir la iglesia, destruir a los siervos, destruir a las siervas. ¿Te das cuenta? En esto hay enseñanza. Queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a un asesino
Prefirió soltar a un asesino, a un alborotador, a alguien incluso que se fue en contra de la misma autoridad, porque dice que agarraba y se iba en contra de las autoridades. Y era una turba, mucho más. Él era el que comandaba, parece eso. Era un hombre maligno, pero aún así prefirieron, hermanos, soltar a este hombre que va a seguir haciendo más maldades y quedarse, matarse, destruir a nuestro amado Señor Jesucristo, que fue santo, que fue puro, que fue inocente, que cometieron en él injusticia. Imagínense. Entonces dice, los soldados entregó, dice Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Mire, no lo entregó así nomás Pilato, para satisfacer, para que digan, vean, para que vean que yo estoy de acuerdo con ustedes, los voy a. Y lo hizo azotar, hermano. Lo hizo que le pegue. Lo hizo, hermano, que le den latigazos en su espaldita. Lo desvistieron, ni siquiera para decir que estaba con ropa. Le sacaron su ropa y ahí desnudo, hermano, los soldados metían unos garfios, unos látigos con garfios, y le desgarraban la piel. Ahí hermanitos, el Señor fue azotado. Lo presentaron, dice, ya los soldados fueron, y el Señor, hermano, estaba totalmente ensangrentado. Había derramado tanta sangre, hermanitos. Me imagino esa debilidad por la cual estaba nuestro amado Señor Jesucristo. Los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Imagínense, era una turba ahí. Habían hartísimos soldados ahí. Y empezaron, hermano, a hacerse la burla. Le vistieron de púrpura, imagínense, de rojo, como se vestían antes los príncipes ahí, los gobernantes, así, para burlarse, para decirle, tú que eres el rey, ahí está el rey de los judíos, ¿verdad? E incluso le pusieron una corona de espinas, tejida de espinas, para burlarse. Ahí estaban, todos lo pusieron al medio de nuestro amado Señor Jesucristo, hermano. Es una tristeza poder leer esto, es una tristeza poder rememorar esto, pero es necesario para que nosotros, hermanos, como siervos, como tú como sierva, reconozcas pues lo que el Señor Jesús hizo por tu vida, por mi vida. Tanto sufrimiento, tanto dolor, hermanos. ¿Quién ha hecho eso por la humanidad? ¿Quién ha hecho eso por nosotros? Si se dan cuenta, hermanitos, ¿se dan cuenta? Y dice que empezaron a golpearle, le golpeaban, Marcos 15, 19, le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Puestos de rodillas le hacían reverencia. Imagínense, le hacían reverencia, se burlaban, se mofaban. Y el Señor ahí, calladito, agachadito. Imagínense, seguramente otra persona podía estar gritando, pero él aguantaba con mucho dolor todo aquel sufrimiento, porque muchas veces, más que un latigazo, a veces lo que más duele son las palabras, hermano. A veces duele más que te humillen, duele más que te escupan, duele más que te menosprecien, que te den un latigazo muchas veces. Pero el Señor estaba ahí, hermanito. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Porque dice la palabra que inicialmente él empezó a llevar su cruz. Imagínense, azotado con su espina ahí en su cabecita. Imagínense sus piernas, todo ensangrentado, su cuerpo, su cara desfigurada, ya con mucha debilidad. Hermano, dice la palabra que a las 9 de la tarde, a las 9 de la mañana lo crucificaron. Amén. Les voy a decir ahorita. Era la hora tercera cuando lo crucificaron, o sea, a las 9 de la mañana. Y a las 3 de la tarde el Señor partió.
O sea, estamos hablando de 6 horas. 6 horas que el Señor estuvo en la cruz. 6 horas de sufrimiento. 6 horas de dolor. 6 horas, hermano, de poder soportar su peso con los clavos, esos clavos clavados en sus manos y en sus pies. Imagínense. ¿Acaso no es terrible lo que hizo el Señor? ¿Acaso no merece que lo amamos, que lo amemos y lo reconozcamos, que reconozcamos este sufrimiento tan grande que el Señor hizo por tu vida, por mi vida, hermano? Por eso es que tenemos que enamorarnos de Él, por eso es que tenemos que amarlo y por eso es que tenemos que servirle, porque Él dio ejemplo de sufrimiento por de tu vida y por mi vida. Hermano, si Él no hubiese hecho esto, tal vez tú no estarías aquí, ni mi vida, y tú no estarías ni escuchando esto. Esto se escribió para que lo valoremos, para que lo amemos, para que reconozcamos aquel sacrificio tan grande que el Señor hizo. Y lo voy a repetir siempre. Sé que hay mucha gente que no conocía esta palabra, porque ahora no se está predicando, como les decía. Otra cosa se está predicando y no se está rememorando todo aquello que nuestro amado Señor Jesucristo hizo. Y lo obligaron a este varón, Simón de Cirene, dice la palabra, porque ya no daba más el Señor, hermano. Llevaba su cruz y se caía. La cruz tal vez hasta se le cayó encima de él. Y no estamos hablando de una cruz pequeñita. Era la cruz, una madera, una madera de cruz gruesa, de palo grueso, pesadísimo, tal vez 2, 3 veces su peso de él mismo. No ha sido poca cosa, hermano. Y por eso lo obligaron a este varón que estaba ahí, ¿verdad? Qué bendición, ¿verdad? Llevar su cruz del Señor, Simón de Cirene. Y yo creo que esto también el Señor lo ha visto, y este varón ha debido tener alguna recompensa por hacer esto, por llevar la cruz. Amén. Es ahora que también nosotros tenemos que llevar esa cruz, ayudarle a nuestro amado Señor Jesucristo a llevar esa cruz, porque no es fácil. No es fácil lo que Él hizo por amor. Nosotros también tenemos que llevar esa cruz, ese sufrimiento, todo aquello, hermano, que sufrió nuestro amado Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que estar dispuestos también a padecer lo mismo por amor a las almas. Amén. Ahí está Simón, que es figura y sombra de cada uno de nosotros, que podemos ayudar a nuestro amado Señor Jesucristo a llevar esa carga. Amén. Porque esta carga, hermano, es pesada. No es fácil, amén. No es fácil, pero al final tiene una recompensa. Y esto es para ganar almas, para que tú tengas galardón en la vida eterna y tengas un lugar que el Señor, muy especial, que el Señor tiene preparado para aquellos que le servimos con amor y con entrega. ¿Te das cuenta? Le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no tomó. En vez de darle agua, prefirieron darle vino. Imagínense. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Repartieron sus vestidos. Imagínense, o sea, tanta burla de los soldados que empezaron, hermano, a echar suertes. Imagínense, se reían, se mofaban. Me imagino que estaban tomando, bebiendo ahí, emborrachándose y haciéndose la burla de nuestro amado Señor Jesucristo. Y él ahí sufriendo, él ahí, hermano, llorando. Incluso hubo un momento, hermano, de desesperación, que dijo: lama, lama sabactaní. Lama, lama sabactaní. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Porque él sintió que el Señor ya lo había abandonado, que su padre lo había abandonado, porque era mucho el sufrimiento, ya no podía más. Tal vez el Señor se recuerda que fueron 6 horas. Hermano, yo no soportaría ni 5 minutos colgado.
ensangrentado, con una corona, desfigurado, todo ensangrentado, hermano. No se veía su rostro del Señor Jesús. ¿Sabías? No se veía de la sangre que había derramado. 6 horas. 6 horas soportó, hermano, por tu vida y por mi vida. Era un grande sufrimiento, era un grande dolor, era una grande aflicción. Lo hizo por ti, lo hizo por mí, para que le amemos, para que le sirvamos. Ese sacrificio tuvo un precio de sangre. Él mismo se ofreció en expiación por tu vida y por mi vida. Y a través de ese sacrificio ahora tú tienes vida eterna, yo tengo vida eterna. Y tenemos entrada al lugar santísimo para poder orar, para poder clamar en el momento que nosotros querramos. Y es más, para exhibir a los principados y a las potestades, el Señor a través de ese sacrificio nos dio la potestad y la autoridad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo. Y dice la palabra que nada nos podía hacer daño. ¿Cuántos dicen amén? Nada. Todo eso tenía un propósito. Y ahora lo vemos. Y para eso es que lo valoremos. La iglesia tiene el poder. La iglesia ahora se puede limpiar con esa sangre preciosa a través del arrepentimiento, a través de la confesión de pecados. Todo eso tenía un propósito. Gracias a este sacrificio, ahora el Señor está con los brazos abiertos para recibirte a ti. Solamente es arrepentirte, solamente es recibirle, solamente es abrir tu corazón para que tú tengas inmediatamente el sello de Dios, que es el Espíritu Santo de Dios, y para que tu vida se vivifique, todo tu ser se vivifique, dice la palabra, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, y seamos irreprensibles hasta la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando Él diga suban a las nubes, nosotros nos vayamos y estemos allí con Él por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Repartieron sus vestidos, echando suertes. Imagínense, era la hora tercera cuando le crucificaron, 9 de la mañana. Y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Imagínense, con ladrones, como si fuera, porque hermanos, solamente crucificaban a quienes, a los ladrones, a los asesinos. Solamente crucificaban, hermano, a los homicidas, a los femicidas, a los infanticidas, solamente a ellos. Y al Señor lo pusieron en medio, como un ladrón más. ¿Se dan cuenta? Imagínense. Se cumplieron la escritura, se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Eso está en Isaías 53:12, por si lo quieren ver. Y lo que pasaba, le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Mire, se burlaban. La gente, hermano, pasaba por ahí, se olvidó de los milagros, se olvidó del amor, se olvidó de las enseñanzas, se olvidaron de que el Señor, habían visto los milagros, habían resucitado muertos, había resucitado Lázaro, veían los ciegos, hablaban los mudos, oían los sordos, se levantaban los paralíticos, y ahora estaban burlándose. Porque es así, hermano. La gente se burla ahora del Señor. Ve los milagros, ve los prodigios, ve las cosas maravillosas que el Señor está haciendo aún ahora, porque lo va a seguir haciendo, porque el Señor dijo que iba a seguir. Pero aún así, ¿qué, hermano? ¿Qué hacemos con nuestra indiferencia? Nos burlamos, les damos la espalda a Él. A pesar de que el Señor tuvo tanta misericordia, nos ha mostrado, nos has postergado tal vez 1 año más, tal vez 2 años más. Pero ¿qué hacemos, hermano? El Señor nos sana, el Señor nos restaura. Ve las maravillas que está haciendo con nuestra familia, con nuestro hogar. Vemos los milagros y las sanidades. ¿Y qué hace? Lo mismo que esta gente.
Va, tú que derribas el templo en 3 días, sálvate a ti mismo. ¿A dónde estás tu Dios? A ver, muestra tu poder. Y el Señor estaba calladito porque Él sabía el propósito por el cual Él estaba ahí. Y ahora nosotros lo sabemos. Ahora tú lo sabes. Ahora tú lo estás sabiendo para que no tenga pretexto, para que no corras detrás de una imagen, para que no corras detrás de María o de Pedro o del Papa. No, hermanos, no hicieron nada. Ya te dije, el único que hizo ese sacrificio de amor se llama Jesús de Nazaret. Dios con nosotros. Yeshua, el Mesías, Jesús el Mesías, el Salvador del mundo. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual nosotros podamos ser salvos. La piedra que rechazaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, dice la palabra, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Ese nombre es Jesucristo, porque pagó un precio. Dio su vida por ti, por mí, hermano. ¿Me entiende? Se cumplió la escritura. Se estaba cumpliendo aquello que el profeta Isaías, como vimos en la cena del Señor el domingo, 700 años ya esta escritura se estaba cumpliendo y la estamos leyendo ahora. Mira, le decían: sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. La gente, ahí estaba la gente enardecida. De esa manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, así mismo no se puede salvar. Imagínense qué malvados, ¿verdad? Ellos mismos que fueron los causantes para poder crucificar a nuestro amado Señor Jesucristo, por envidiosos. Porque así es, hermano. Por envidia matamos y crucificamos a nuestros hermanos. Hermano, no seas envidiosa, no seas envidioso. No crucifiques a tu hermano, no lo mates a tu hermana, no lo destruyes, no lo destruyas. No puedes poner bozal al buey que trilla, dice la palabra. El Señor tiene que levantar a muchos siervos y siervas en este tiempo del fin. Muchos y muchas. Y si crecen, pues más, mejor. Pero no le tengas envidia. Más bien ora por ellos para que el Señor los utilice mucho más. Eso es lo que hace un verdadero siervo. Un verdadero siervo ama, cuida, protege, valora y apoya. Así es como tenemos que ser. No como estos, conociendo la palabra, sabiendo que tenían que actuar con amor y misericordia, destruyeron a aquel que les podía enseñar mucho. Destruyeron a aquel que podía hacerlos crecer espiritualmente, porque ellos eran carne, solamente carne. Ellos predicaban la letra muerta, sin vida, sin el Espíritu Santo, como muchos están predicando ahora en todo el mundo. Letra muerta. Ya no está el Espíritu Santo de Dios. Ya no le redarguye ni ellos mismos, porque están muertos y solamente quieren entronarse ellos y solamente ellos, y no permiten que otra persona pueda subir porque los destruyen. Eso está pasando ahora. El espíritu de fariseísmo está en todas las iglesias. El espíritu de Jezabel sigue destruyendo e induciendo a los siervos a fornicar y a las siervas a fornicar y adulterar. El Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz, decía, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Imagínense, los mismos que estaban crucificados ahí lo denigraban, lo ofendían con sus palabras, porque eso significa injuriar. Los mismos, aunque uno se arrepintió después, ¿verdad? Aunque uno al final reconoció y lo trató al otro y le dije: mira, ¿sabes qué? Nosotros merecemos estar aquí, pero él es inocente. Nuestros hechos hacen que nosotros estemos aquí. Y por eso hermoso, ¿verdad? Lo que dice el varoncito, le dice: Señor, acuérdate de mí
cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor? Se arrepintió y le dijo al Señor: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque es así, hermano. El Señor te da hasta la última oportunidad, aunque tú estés prácticamente con la muerte ya. Amén. Y lo único que te espera es la muerte y la destrucción, hermano, hasta el último suspiro. Como contaba nuestro hermanito Limber con su papá, el Señor le dio la última oportunidad de poder aceptar al Señor, y creemos por fe que su papá está en la presencia del Señor. Este varón tuvo esa oportunidad. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra. Hasta la hora novena empezaron a ver señales. Empezó, hermano, a moverse el cielo. Se puso negro. Me imagino, hermano, que según dicen algunos siervos, hay mucho discernimiento ahí. Dice que se llenó de fuerzas espirituales malignas, porque pensaron que habían vencido, que habían triunfado, que lo habían matado al Mesías, pero no sabían que iba a resucitar. Y eso es lo que vamos a leer después, ¿verdad? Hermoso. Porque después de tanta tristeza, de tanto lloro, tanto sufrimiento, nuestro Señor Jesús no se quedó en una tumba, sino Él volvió a vivir, resucitó conforme a las Escrituras. Qué hermoso. A la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, mire ya, hermano, ya era pues 6 horas que estaba ahí. 6 horas. Desde que lo crucificaron, hermano, era 6 horas. Murió a las 6 horas. Imagínate ese sufrimiento, ese dolor. Te lo vuelvo a repetir. Clavado ahí, hermano. Imagínense los calambres que tenía. Sus piececitos, hermano, juntitos, clavados en... Los clavos no eran chiquititos. Los clavos penetraron la madera igual de sus manos. Y ahí estaba el Señor. Eso hizo por ti y por mí, para que le amemos, para que le ames. Porque sabe que tú no mereces estar aquí. Yo no merezco estar aquí. Yo no sé qué se fijó en nosotros, pero esa es la misericordia. Porque dice la palabra del Señor que el Señor levanta a quien quiere y a quien quiere endurece. Así lo dice la palabra. ¿Y sabes qué? Pues quiso contigo. Quiso contigo, hermano Limber. Quiso contigo, hermanita Georgeli. Aunque tú no lo merecías, aunque yo no lo merecía, pero el Señor se fijó en ti. Por eso ámale, por eso sírvele, por eso háganlo con todo su corazón. Y reconozcan y revístanse de todo aquello que pasó el Señor, y ustedes estén preparados, si es posible, hasta para ser crucificado por el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Si es posible que nos claven, hermano. Vienen cosas más fuertes, y el Señor va a probar nuestras vidas. El Señor va a probar nuestra fe. Vienen más persecuciones. La maldad se va a levantar en la misma iglesia. La maldad se va a levantar en la misma familia. Les prevengo, porque dice, está escrito la palabra, que los hijos se van a levantar en contra de los padres contra los hijos, la esposa contra el esposo, la nuera. Y eso estamos viviendo, y eso vamos a vivir. Pero gracias al bendito nuestro Dios Todopoderoso, que el Espíritu de Dios está todavía vigente. Y Él, hermano, vino ese espíritu de Elías que está acá vigente todavía, para que los hijos se vuelvan a los padres y los padres a los hijos, dice la palabra. Porque estamos todavía en ese tiempo de gracia, ese favor inmerecido que Dios nos ha dado. A la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, mira, ya no daba el Señor. Eloi, Eloi, lama sabactani. Eloi, Eloi, lama sabactani. Y yo creo que en algún momento, hermano, lo podemos grabar. Podemos, cuando estemos en un tiempo de desesperación, de tristeza,
Porque muchas veces, hermano, créeme, a veces vienen esos pensamientos y pensamos que nuestro amado Señor Jesucristo nos ha abandonado. Y tal vez pueda salir esta voz de clamor: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Pero el Señor no lo había abandonado. El Señor permitió ese dolor, como recibimos la palabra, para que valoremos, para que lo valoremos. Amén. Para que valoremos lo que Él estaba haciendo. Y ese mismo dolor y sufrimiento alguna vez lo vamos a pasar. Muchas veces hemos pasado eso, ¿verdad? Pero tú sabes que el Señor jamás va a abandonar a sus siervos, sobre todo a sus siervos y siervas fieles. El ángel del Señor acampa alrededor de aquellos que le temen y nos defiende. Así de sencillo. Y Él va por delante de nosotros como fuego consumidor. Él está para destruir las murallas, los gigantes que tenemos por delante, porque son murallas grandes y son gigantes, principados, potestades, gobernadores. Pero ante Él toda rodilla se va a doblar, dice la palabra. Amén. Así que no estamos solos, a su nombre. Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mira, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró, partió. Inclusive dice en el otro evangelio, dice: consumado es. Antes de expirar, antes de partir, ¿verdad? Dijo: consumado es. O sea, Él cumplió todo lo que estaba escrito de Él. Amén. Y Él dijo, al decir consumado es, dijo: cumplí, Señor, fui obediente hasta la muerte. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ese sentir tiene que haber en nuestras vidas. Por eso dice la palabra del Señor que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Qué hermoso es, hermano, que tú en tu lecho, junto por partir, tú digas: Señor, consumado es, cumplí, llegué a la meta. Recibe mi espíritu, recibe mi alma, porque el espíritu vuelve a Dios y el alma también, como hemos visto, ¿verdad? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todo vivimos. Somos vivos. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces, mira qué pasó. Mira qué pasó. El velo del templo se rasgó se rasgó en dos, de arriba a abajo. Imagínense, el velo del templo tenía como 2-3 metros de altura, tal vez hasta más. Y de allá el Señor mismo, cuando Él expiró, se rajó. ¿Para qué se rajó? Saben, hermanos, para entrar, para tener acceso a Dios en la antigüedad, había un templo físico que estaba dividido en tres: el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Amén. Y en el lugar santísimo estaba ahí el arca del pacto. Amén. Y el sacerdote al que le tocaba, ¿verdad? Porque era por sorteo, y al que le tocaba entraba una sola vez al año, una sola vez, para entrar al lugar santísimo, que lo separaba esa cortina. Amén. Y cuando entraba al lugar santísimo, él iba con una cierta oración. Él mismo se tenía que limpiar, se tenía que purificar. Inclusive les digo que él entraba con una pita, con una soga, con campanitas, porque si él se olvidaba, si él no hacía una oración correcta, se moría. Y para eso eran esas campanitas. Si dejaban de sonar, lo sacaban, porque el que entraba al lugar santísimo se moría, por si acaso. No era cualquiera que entraba ahí, solamente aquel sacerdote que entraba de turno, que le tocaba. Amén. Si se moría, lo tenían que jalar,
lo sacaban muerto. Y ese año, hermano, había cosas negativas. No había cosecha, había hambre, no había lluvia. Así era, hermano. Por eso, hermano, que la antigüedad, por eso el Señor dijo: ya no va a haber, yo voy a hacer un nuevo pacto ahora. Voy a hacer un nuevo pacto. Yo mismo voy a dar mi vida. Porque el sacerdote hacía sacrificios de corderito y entraba con sangre ajena para derramar, rociar ahí sobre el propiciatorio, ahí sobre el arca sobre el pacto. Y ahora, cuando Él dijo consumado es, mire qué hermoso, ya se rajó ese velo del templo, del lugar santísimo, para que tú y yo, en el momento que querramos, ya una vez al año, no una vez al año, sino en el momento que tú entres a tu aposento, te arrodilles y en secreto, hermano, empieces a orar, el Señor te va a recompensar en público y Él va a oír y va a ver tus lágrimas. Esa es la ventaja y el privilegio que ahora tiene la iglesia. Y tú también, que no conoces al Señor, Él está ahí ahora, el velo se rompió. Amén. Ahora nosotros tenemos el privilegio de entrar al lugar santísimo. ¿Y saben qué? Dice que cuando se derramaba la presencia del Señor, Él venía ahí, a ese lugar. Ese lugar era un lugar oscuro, pero cuando llegaba la presencia, la luz transmitía incluso afuera y la gente se daba cuenta que el Señor había descendido. Lo mismo es con nosotros. Cuando nosotros hacemos una verdadera oración que sube con olor fragante hasta la misma presencia del Señor, la presencia, la Shekinah de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y por eso es que no puedes soportar el quebranto. Por eso tú sientes una presencia inefable, hermosa, porque ahí está el Señor. Amén. El lugar santísimo se ha manifestado en tu vida. Y por eso, mira qué hermoso lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Mira la belleza. Mira qué hermoso esto. Para que tú entiendas y sepas ahora que ya no es una sola vez al año. No es el día de Yom Kippur, el día de expiación, como lo llaman los hermanos, los hermanos de judíos que siguen todavía con el pacto, por si acaso, porque el Señor les cegó el entendimiento. Pero nosotros, la iglesia, tenemos ese privilegio. Nosotros ahora sabemos y conocemos que ese velo ya se rompió. Y ahora ya no es una sangre física. Ahora es una sangre espiritual que no cubre, limpia. Entiéndanme, no cubre, limpia. Amén. En la antigüedad cubrió los postes y los dos dinteles, pero con una sangre física de un cordero. Ahora no, es a través del arrepentimiento, hermano. Amén. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero a través de el arrepentimiento. Ahí es donde el Señor derrama. Pero tienes que entrar al lugar santísimo. Eso quiere decir, entra a orar en un lugar secreto, para que el Señor en secreto te oiga, escuche, vea tus lágrimas, vea tu arrepentimiento y tu oración que salga desde lo más profundo desde tu ser. Qué importante es eso. A su nombre. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. El centurión creyó. El centurión se convirtió. El centurión, hermano, amén, se constituye uno de nosotros también. Y muchas vidas ahora, ¿verdad?, que están recibiendo esta palabra, hermano, han recibido esta palabra porque la fe viene por el oír y el oír la palabra, y la han aceptado, la han recibido. Y así como el centurión, verdaderamente este es el Hijo de Dios, y lo están aceptando en su corazón, y ahora lo están recibiendo. Amén. Qué hermoso. El centurión se arrepintió. El centurión vio, hermano, vio las maravillas ahí. Vio cómo el Señor se expresó. Vio ahí la tiniebla seguramente y todas las cosas que él estaba escuchando, y tal vez más antes. Y él ahora lo reconoció al Señor como el verdadero Hijo de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Es que el Señor te da oportunidades. Y yo, por ejemplo, hermoso, porque tú cuando vas a predicar, incluso hasta en los velorios,
a personas que han partido, muchas personas reciben al Señor ahí. Se constituyen en esos centuriones que reciben la palabra, ven cómo el Señor se manifiesta a través de la palabra, utilizando a su siervo. Ahí ellos aceptan al Señor también. Se les desnuda su corazón, dice, se hace manifiesto su corazoncito, se desnuda y ellos reciben al Señor como su Salvador. A su nombre. También habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena. En otra versión, en otro evangelio dice que estaba María también, la mamá de él, ¿verdad? La mamá física. María, madre de Jacobo, el menor, y de José y de Salomé. Estas mujeres, hermanos, ¿saben qué hicieron con el Señor Jesús? Dejaron todo por servir al Señor. Y dice inclusive que con sus bienes le servían. Hermanos, ella era la que le hacían cafecito, tecito al Señor. Ella es la que le hacían su pescadito, su comidita, su fritito, no sé. Pero ellas le servían al Señor. Dejaron, hermano, incluso la mujer del superintendente, el intendente, mire, con las riquezas que tenía, ella con sus bienes, y las otras mujeres le servían al Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Cuántas mujeres yo veo que le sirven al Señor también, que le sirven al Señor, y más son mujeres. Y te doy una buena noticia. Cuando resucitó el Señor, ¿sabe a quién se le presentó? A una mujer. Mira cuántas vidas están aquí, cuántos hombres sabemos y cuántas mujeres hay. ¿Cuántas son las mujeres que siempre están sirviendo? Más son mujeres que hombres. Son las más valientes, son las más esforzadas, son las más desprendidas para con el Señor. Ahí estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, la esposa de Shusha. Shusha era, ¿no? El superintendente. Qué hermoso. Al Señor no le faltaba nada. El Señor, su misión era predicar, ir de aquí para allá, y las siervas del Señor estaban ahí para darle su agüita, para dar su cafecito, para su comidita, pero nunca le faltó nada. Y de sus bienes, y no solamente era él, a todos los siervos que lo acompañaban, los discípulos también. Amén. Quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, ahí está. Y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. No solamente eran estas tres mujeres, había muchas más mujeres que le servían. ¿Se dan cuenta? No, yo pensé que eran los discípulos, ¿no? Uno podría decir que los discípulos, uno hacía el té, me toca todo turno ahora, yo voy a hacer la comidita. El otro discípulo, no. Las mujeres estaban ahí para atender. ¿Se dan cuenta su ministerio, hermanitas? De algunas. Amén. Aquí dice la palabra, le servían, seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, ya viernes en la tarde, José de Arimatea, miembro noble del concilio, ya lo habían enterrado al Señor, ya había muerto, que también esperaba el reino de Dios. José, ¿sabe qué significa José? El que añade. Vi el otro día por internet que el Señor está levantando a muchos José, hermano José Limber. El Señor está levantando a muchos José. Gloria a Dios. Le seguían y le servían, y dice, y cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios. Recién se lo ve a José de Arimatea. Había sido un discípulo pudiente, pero era un discípulo de la secreta seguramente, ¿no? Que no se hacía ver mucho. Pero ahí dice que fue con osadía, ¿no? Y se presentó ante la autoridad y vino y entró osadamente, dice a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, un sepulcro de ricos, un sepulcro nuevecito.
e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde le ponían. Cuando pasó el día de reposo, domingo ya, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, al tercer día. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ya allí no estaba el Señor. Ya el Señor había resucitado. Esa piedra, esa roca grandísima. Mira, y los fariseos, ¿no? Porque si tomamos otra versión, los fariseos, ¿sabe qué dijeron? Señor, este farsante, este que dijo que iba a resucitar al tercer día, ¿por qué no envías guardias? Porque tal vez esto van a hacer mentir, los discípulos lo van a robar y va a ser peor el engaño. Entonces, que hayan testigos, ¿no? Lleva a unos soldados para que estén en guardia ahí. Y esos guardias, ¿qué pasó cuando resucitó el Señor? Quedaron atontados. Ahí vamos a quedar, porque esto que viene es bonito. Tenemos que recordarlo, ¿verdad? Porque ahí vamos a ver la gloria. Vamos a ver, hermano, que esa tristeza, como dice la palabra del Señor, ¿no? Por un momento será la tristeza, pero a la mañana viene la alegría. Amén. Por un momento es la aflicción, pero después viene el sosiego, viene la alegría, viene el gozo, hermanos. Es el Señor que nos prueba muchas veces, como lo probó a sus discípulos, probó a las mujeres que estaban ahí, probó al pueblo. Ellos estuvieron llorando, sufriendo, hermano, quebrantados. Era un tiempo de tristeza, de angustia, ¿verdad? De lloro. Inclusive algunos ni creían siquiera que el Señor Jesús había sido resucitado, o sea, que las escrituras se iban a cumplir. Algunos sabían que incluso que decían: no, si yo no lo veo, yo no voy a creer. Hermano, ni siquiera. Es como ahora, ¿verdad? Si yo no lo veo, si no, yo no lo veo. Si yo no lo siento, no voy a servir. Si yo esto, no, no creo. Hace años que están predicando y nada, así están. Y por eso el Señor se les presenta y le dice: ¿por qué no creyeron? Les exhortó terriblemente. Lo van a ver. Amén. Y eso va a ser una exhortación para nosotros, porque, hermanos, así está la iglesia. No tarda el Señor en venir. No falta mucho. Durmemos nomás, dormite. No, el Señor sabe. Yo trabajé mucho y voy a lavar mi ropa y voy a hacer esto otro. Y así andan justificándose, hermano. Y no saben que el Señor está viniendo ya. Y no saben, hermano, que vienen tiempos de pruebas, de tribulación. Hermano, si tú no estás preparado, si tú no tienes conocimiento de la palabra y de la revelación de la palabra, hermano, no vas a saber cómo actuar, porque ni siquiera vas a tener una palabra de consuelo, porque fuiste, ¿verdad?, irreverente y no hiciste caso a los consejos del Altísimo para que tú te congregases y puedas alimentarte de este maná del cielo, que es de sustento y liberación para tu vida y preparación. El maná del cielo, el alimento que a vida eterna permanece, que muchos están menospreciando, muchos. Pero van a ver después, porque va a ser tristeza, porque van a querer congregarse y ya no van a poder. Amén. Levantémonos, por favor, hermanito. Vamos, ahí terminamos.